Iglesia, el Señor nos ha hablado desde temprano. Bueno, para mí es temprano, pero a las 10 de la mañana, aunque llegué barrido, llegué 6 horas de viejo, pero el Señor ha sido muy bueno, ¿verdad? El Señor nos ha ministrado, ¿verdad? En la mañana, en los cánticos de la mañana, creo que se sintió muy bonita la presencia de Dios por medio de los cantos, de la adoración. Y es que donde hay un pueblo que está dispuesto a alabar a Dios, creo que Dios se manifiesta de una forma especial. También ahorita que estuvo nuestro hermano Román hablándonos acerca de este maravilloso tema, nosotros como cristianos tenemos que hacer muchos cambios. Sabemos, ya lo reconocemos, y ya el Señor ya nos ha hablado muchas veces. Quizá a veces es tiempo de recordar esos detallitos, que necesitamos afinar, porque a veces no queremos decirlo, pero a veces se nos prende el check engine, y a veces no nos damos cuenta nosotros, pero a veces otra persona dice que te anda fallando aquí en esta parte, un detallito en tu vehículo, y tenemos que estar atentos, y gracias a nuestro pastor, por traer estos temas que son de suma importancia para nosotros los cristianos, los que ya hemos creído, y también para la edificación de aquellos que todavía no acercan a Cristo, también son de grande edificación. Bueno, hermanos, perdón, vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Es una porción muy pequeña. Marcos 1. Marcos 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es todo lo que vamos a leer en esta tarde. Ayúdenme a orar por mí, y que el Señor también obre también en los corazones de cada uno de ustedes. Oren para que el Señor les hable en esta tarde, que no pongan oídos a lo que es mi voz, pero sí al consejo de nuestro Dios. Padre Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, en tus manos, Señor. Tú nos has traído, Señor, a este lugar para que nosotros, Señor, que ya hemos creído, podamos, Señor, tener esa maravilla, ese deleite, Señor, de regocijarnos en tu presencia, de tener ese privilegio de cantarte, de decirte Padre, y exponerte también, Señor, nuestras necesidades. Señor, gracias, Señor, porque tú nos has escuchado desde temprano. Gracias porque también nos has hablado, Señor, a través de nuestro hermano Román en el estudio bíblico. Te damos gracias. Te pedimos, Padre, que también bendigas a mis hermanos que están aquí ahorita reunidos, Señor. Ellos han dejado todas sus cosas que tenían que hacer hoy, Señor, para estar aquí reunidos. Señor, te rogamos que tú en esta tarde, Señor, nos aconsejes, nos bendigas con tu bendita palabra. Que este día, Padre Santo, no sea, Señor, como cualquier otro día, que en este día, Señor, podamos escuchar ese consejo maravilloso salido, Señor, de tus labios, Señor. Señor, te rogamos que bendigas, Padre Santo, a mis hermanos, Señor, que ese corazón, Señor, se abra, ese corazón se quede dispuesto a tu palabra, y que en este momento, Señor, tu bendición llegue a cada uno de nosotros. Ilumínanos, Señor, con tu bendita palabra. Por mí, Señor, te pido misericordia, Señor, que me uses como tú quieres. Señor, en este día, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Límpiame, purifícame, Señor, pues no quiero, Señor, hablar nada, Señor, que no sea conforme a tu palabra. Señor, ayúdanos y bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Una vez más vamos a leer Marcos 1. Nomás el 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Más cortito. Pueden tomar sus asientos, hermanos, que les bendiga. Bueno, pues ahora creo que nos gozamos ver a nuestro hermano Lázaro que vino, nos
cuida de su esposa. El Señor es bueno. El Señor no sabe ni cómo, uno no sabe ni cómo es que el Señor va a obrar, ¿verdad? Pero a veces usa diferentes vasos, ¿verdad? Para que, en diferentes circunstancias, ¿verdad? Para que uno recapacite, ¿verdad? Que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Que estamos en las manos de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. No sé ustedes, hermanos, creo que sí sabemos, no sé si ustedes lo han hecho, pero sí sabemos de que en Europa hay ciertas leyes, y aquí también en Estados Unidos, en México no sé, pero hay ciertas leyes que se les llama la segunda oportunidad. Aquí en Estados Unidos parece que le llaman la bancarrota, ¿verdad? Es cuando algunas personas que tienen pues cierta cantidad de bienes lo adquieren, muchas veces sí trabajando, pero muchas veces es que alguien les presta dinero, alguien les da un valor a las personas y las personas adquieren esos bienes, algún banco se los ofrece, se los dan, y cada vez las personas van adquiriendo más bienes, credibilidades, y se juntan mucho dinero para hacer negocios y para ciertas cosas. Pero llega el momento, por ciertas circunstancias, donde esas personas ya no pueden pagar las deudas que tienen, eso que les pusieron a sus manos, ese crédito, ¿verdad?, que les pusieron en sus manos, llega el momento que se les va de sus manos, no, como dice nuestro pastor, llega el devorador, y les saca ese dinero, o por ciertas circunstancias. Y esas personas ya no cuentan con nada más de dinero, no tienen cómo subsistir o cómo pagar los pagos que se tenían que hacer esos, y a veces en casas, a veces en autos, y a veces tienen tantas deudas esas personas que no las pueden pagar. El banco, muchas personas creyeron en esa persona y dijeron: te voy a dar tanto, te voy a prestar tanto, pero ocupo que me pegues con intereses y confío en ti. Y nos dan un crédito, ¿verdad? A veces no tenemos suficiente y queremos comprar un carro o una casa, ¿verdad?, que son muy caras, y a veces pedimos préstamos para que podamos comprar las casas. Y llega el momento en que ya no podemos pagar para atrás, estamos en bancarrota. Yo he conocido a algunas personas que han llegado a la bancarrota y tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de dejar todo lo que tienen, casas, carros, y el gobierno pues les dice: ¿sabes qué? Si es bancarrota, pues sí, te vamos a quitar todo y vas a empezar de nuevo, te dan una segunda chance, una segunda oportunidad. Y creo que muchas veces a nosotros, algunas personas, nos han quedado mal. Hemos esperado que esa persona responda como nosotros queríamos, como nosotros pensábamos, le dimos cierta credibilidad, confiamos en esa persona, pero esa persona no nos respondió como debería. Esperábamos mucho de esa persona. El pastor estaba hablando el viernes acerca de esta situación también. Queremos darle un regalo, pero también queremos que la otra persona nos dé algo para atrás muchas veces, ¿verdad? Pero llegamos a la situación de que a veces esa persona que le dimos tanta confianza no regresó con esa misma, no nos pagó igual. Y le estaba compartiendo a nuestro hermano Cirilo, a nuestra hermana Cintia, ahora que fueron a la casa, que están viendo los martes o los jueves, que le estaba platicando que una persona que yo la consideraba como mi amiga, una de mis mejores amigos, y esa persona pues me puso mal en mi cara y delante de otras personas, y yo conocía que era por una necesidad física que él tenía problemas de diabetes y muchas situaciones, y me pagó mal y me humilló delante de otras personas, y yo se lo dejé a manos de Dios. Pero de ahí para adelante ya no fuimos los mismos, o sea, sí nos vemos, sí platicamos, pero ya no tenemos la misma confianza, yo ya no tengo la misma confianza con él. Y eso pasa, ¿verdad?
esperamos mucho de las otras personas y no nos pagan por lo mismo. Hay ocasiones que también nosotros no pagamos como la otra persona esperaba. Muchas veces nosotros defraudamos a otras personas. A veces nos ponen impuestos, a veces nos dan la confianza y a veces no pagamos esa confianza que nos dieron. No dimos el ancho. No pudimos hacer lo que la otra persona pensaba que nosotros podíamos hacer. Yo pienso que en algunos de nosotros, yo lo veo a mí mismo, yo pienso que somos faltos en este tipo de situaciones. A veces miramos que la otra persona nos falta, pero siendo sinceros, a lo mejor soy yo el único, pero a veces yo he faltado mucho a las otras personas. Las otras personas han pedido mucho de mí y yo por ciertas circunstancias no he pagado como debería de pagar. No cumplí los esquemas y la otra persona dice que yo tuve confianza, pensé que iba a hacer esto y lo otro, y a veces no pude, lo siento mucho. Y muchas veces en el caminar con Cristo pasa lo mismo. El Señor nos llama a hacer ciertos trabajos, pero no respondemos como deberíamos responder. El Señor nos capacita, el Señor nos alienta, el Señor nos da fuerzas, el Señor nos instruye, pero no reaccionamos como deberíamos de haber reaccionado. En Hechos hay una historia en Hechos 12:25. Dice, de Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía sobre el nombre Marcos. Y está hablando de dos hombres que están en las listas de maestros y profetas, ¿verdad? Y apóstoles, que el Espíritu Santo designó a Pablo, Saulo y a Bernabé a llevar el mensaje a otras personas. Estaban todos reunidos, orando, ayunando, y decidió el Espíritu Santo mandar a Bernabé y a Saulo a hacer ese viaje misionero de llevar la palabra de Dios a otras partes. Y ahí dice la Escritura que también se llevaron con ellos a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Marcos era hijo de María, eso lo podemos ver en Hechos 12:12. Dice que, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Y ahí lo que está hablando es de cuando Pedro salió de la cárcel, que estaba encerrado en la cárcel, y estaban en la casa de María, estaban orando, estaban ayunando, estaban todos los discípulos, estaban todas las personas creyentes, estaban orando por Pedro para que saliera de la cárcel. En ese momento, cuando estos hombres y en la casa de María estaban orando, y allá el ángel del Señor estaba liberando a Pedro de la cárcel. Y cuando se abrió aquella cárcel, vino Pedro a la casa de María y tocó la puerta. Ustedes recuerdan esa anécdota, que tocó la puerta y salió aquella mujer, Rode, y dijo: ¿quién es? Soy Pedro, acabo de salir. Y dice que Rode salió corriendo, en vez de abrirle la puerta, fue y les dijo a los demás de que Pedro estaba en la puerta, pero no le abrieron la puerta. Y lo curioso es de que ellos estando orando, estando intercediendo, estando buscando a la presencia de Dios y orando para que Pedro saliera de la prisión, y en ese momento el Señor estaba obrando, estaba sacando a Pedro de aquel lugar.
Por eso es muy importante la oración. Pues en esa casa donde estaban muchos reunidos, esa era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y Juan Marcos fue invitado, tuvo el privilegio de haber sido invitado al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Qué maravilla, ¿verdad? Que a uno le diga, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un viaje para que seas misionero también, para que lleve las nuevas de salvación. Me imagino que Juan Marcos había visto tantas maravillas, cómo el Señor obraba, un jovencito de casa, viendo cómo la mano de Dios se movía cuando se ponían las mujeres a orar. Enseguida se movía el Señor y hacía grandes milagros. Era un jovencito con mucha fe. Iba con dos grandes hombres, Bernabé y Pablo. Y yo no sé por qué siempre que la vez pasada también les platiqué, ¿verdad? Que una de las primeras cosas que yo empezaba a ver y que yo anhelaba es ser como misionero, pues yo no sabía que era un misionero. Ya cuando supe que se los comían los leones, pues ya no quise, ¿verdad? Pero no sabía yo a qué se debía o qué era. Pero yo dije, no me gustaría eso. Pero Juan Marcos fue invitado a llevar el mensaje junto con Bernabé y con Pablo, que eran personas pues llenos del Espíritu Santo, personas de fuego, personas de acción, personas que tenían la presencia de Dios, que tenían la verdad y que no le temían a nadie. O sea, iba a ser un gran prospecto este jovencito junto con esos dos líderes tan grandes. En Hechos 15, en Hechos 13:5, en Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Qué bonito cuando alguien dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, quiero hacer esta obra, quiero hacer esto, pero que nos den la confianza. Quiero que tú me ayudes. Gracias, hermano. Gracias por poner sus ojos en mí. Vas a ver que le voy a echar las ganas, vas a ver que voy a seguir adelante, no te voy a defraudar. Así decíamos cuando nos venden las casas y luego ya no las podemos pagar, ¿verdad? Bueno, yo no tengo casa, ¿verdad? Pero a veces los carros, otros préstamos. Oh, gracias por darme la tarjeta de crédito, gracias por hacerme este aval. Pero después, el primero todo está muy bonito. Y dice que se llevaron a Juan Marcos de ayudante, y esa palabra de ayudante dice que es un derivado, Peretes, dice que es un derivado de esas personas que cuando alguien tenía dinero y tenía esclavos, se llevaban a veces a los esclavos para que si ellos se iban a otra parte en un barco, a esas personas las ponían a que remaran. O sea, me voy de viaje y quiero que te vengas conmigo. ¿A dónde vamos a ir? A Europa. Oh, ok, pero te vas a ir de Perete, te vas a ir para que me ayudes con las mochilas, con la carga. Hay situaciones donde no hay muchos caminos, escabrosos, quiero que me ayudes ahí. También cuando nos subamos al barco, quiero que me ayudes a remar. Y esa era la palabra que le pusieron a Juan Marcos. Tú vas a ir, pero vas a ir de ayudante. Claro, después la cambiaron, en algunas versiones dice de misionero, del ministerio, de ayudante o de diácono. O sea, una persona que siempre está cargándose, siempre está activando. A donde quiera que va Pablo y donde quiera que va Bernabé, él va a ir apoyado, va ayudando con la carga pesada. No sé si llevaban burros, no sé si se metían en el barco y se tenía que remar. El trabajo pesado lo estaba llevando este jovencito. Pablo y Bernabé eran diestros en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, y Bernabé jalando todo el tiempo, todo lo que ellos podían traer, las herramientas que ellos tenían que llevar.
quizá, no sé, ayudándoles en ciertas situaciones en las que ellos se presentaban. Y era muy bonito el empezar en ese ministerio, el caminar con hombres de esa talla. Pablo y Bernabé, es un privilegio tan grande, ¿verdad? Pero creo yo que a veces nosotros no dimensionamos o no miramos, no tenemos una perspectiva qué tan grande, qué tan arduo va a ser el camino. Pensamos que el entrar al cristianismo es fácil. Simplemente nos metemos y a caminar. ¿Verdad? Hemos visto que dicen, no, yo quiero ser pastor o quiero liderar. Y sabemos que no es fácil. No es fácil el camino de Dios. Pensamos que va a ser fácil como cuando estábamos en casa y que nuestra mamá nos hacía todo. Malamente en el caminar en el camino de Dios, la situación no es como las pensamos. Hay días en que tenemos que remar demasiado. Caminar, levantarse, continuar, a veces sin comer, a veces con frío, a veces con lluvia. Hay situaciones donde se presentaba a Pablo y Bernabé con personas endemoniadas y Juan Marcos caminando ahí. Cuando encontraron acá para Jesús, ¿verdad? Y ver cómo cuando se rebelan le dice Pablo que quede ciego y viendo todas esas situaciones donde se confrontan con demonios, con personas que los apedrean, con situaciones donde llevan el evangelio y son idólatras y no los quieren. A Pablo dicen que lo tiraron, lo latigaron, lo escupieron, lo corrían y Pablo nomás se sacudía y se iba. Pero Juan Marcos era un jovencito, el que iba caminando con ellos y quizá por su poca experiencia estaba viendo lo que estaba pasando Pablo y Bernabé. Pero a él lo llevaron, tuvieron en bien llevarlo. Quizá pensaron que iba a ser un buen candidato para que se formara y llevara el evangelio a otras personas. Pero dice en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Su mamá. Su casa grandota. Mi mamá me hace lonche. Mi mamá me da de comer. ¿Qué andan haciendo caminando estas veredas acá con coyotes? Con Pablo que se presenta ahí con demonios y que los andan hostigando, que los andan persiguiendo y quieren llevar el mensaje y la gente se opone. ¿Qué andan haciendo acá? Remando, llevando los bultos y ellos muy a gusto y yo soy el que llevo toda la carga. No era como pensaba Juan Marcos. ¿Y qué es lo que pasó? Que que Juan Marcos se desanimó, dejó los remos, dejó la carga, dice: ya no quiero seguir, mejor me voy con mi mamá. ¿Qué ando haciendo que soy un calderón? Un calderón ando por acá, escuchando burros, paleando el agua con los remos. Si yo soy un chinchurri, de buen renombre, ¿qué hago yo por acá? Batallando. ¿Estaba mejor allá con mi mamá? Dice que Juan Marcos se regresó. Como decimos por ahí, no aguantó la carrilla.
Y es que en el caminar, hermanos, con Cristo no es fácil. No es fácil llevar el paso de esos hombres, ¿verdad?, que llevaban el mensaje de salvación. No era fácil. No es como a veces como pensamos, de que nos vamos a subir al barco y nomás dale. No, hay que remar. Y nos vamos a encontrar con diferentes luchas, con diferentes pruebas. Y muchas veces podemos llegar a este punto donde llegó Juan Marcos. Ya no quiso. Se salió. Cuiteó, del verbo cuitear. No, a veces decimos así, pero dejó su trabajo, dejó su ministerio. El llamado al que le habían dado, quisiera, lo descuidó. No le puso interés. Ahí ustedes arréglense. Yo mejor me voy. Para vivir esto, ustedes háganse bolas. Yo prefiero irme a mi casa, a estar a gusto, a estar cómodo. No tengo que meterme en la vida de los demás. Aquellos están cómodos y llegamos nosotros y nos incomodamos. No, mejor en mi casa, viendo la televisión, en Netflix. Hay muchas gentes que a veces ya no los miramos en el día. No digo que no vinieron ahora por eso, sino yo sé que algunas personas pues no pueden venir por ciertas situaciones, pero hay personas que simplemente ya no las vemos más porque pensaron, no vale la pena seguir batallando, viendo situaciones que le pasa a uno, que le pasa a otro. Hay un montón de hermanos enfermos. ¿Qué es lo que está pasando? No tienen fe. No, es que sí tienen fe, pero estamos en un barco y hay que remar y hay que darle. No, pues yo mejor me voy, dice la persona. Gloria a Dios. Juan Marcos desertó, tiró el trabajo que se le había encomendado. Y es triste ver a personas que tiran su trabajo, no quieren seguir adelante, ya no tienen ánimos para continuar en esta vida del cristianismo, porque no es como pensaban. Realmente no es, ¿verdad? Los que tienen más tiempo podemos ver, ¿verdad?, que no es como pensaban. Es difícil ver uno que se desanima, otro que está desalentado, otro sí que anda vigoroso, pero al poco momento son de mecha corta, al poco momento bajan las manos. Hay de todo en la vida del Señor. Y cuando llegan estas situaciones, siempre repercute en la iglesia, en la congregación. Dice Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, porque ya habían pasado quizás un año o algo así, varios meses o un año. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vamos a decir, ok, ya terminamos este viaje misionero, ya hicieron iglesia, ya formaron a líderes, ya hicieron varias congregaciones, tienen un gran grupo de hermanos por aquellos lugares en el primer viaje misionero, donde trabajaron arduamente, donde se metieron en caminos escabrosos, donde soportaron el frío, donde soportaron el calor, donde tuvieron que apuchar los animales, donde tuvieron que ellos mismos remar, donde ellos mismos supieron de que muchas personas se habían ido atrás. En este caso Juan Marcos, habían dejado el trabajo y ellos mismos tenían que meter las manos para seguir adelante. Su trabajo dio fruto. Su trabajo, al fin de todo, su gran esfuerzo cobró fruto. La palabra de Dios llegó hasta donde tenía que llegar, a los rincones más lejanos, hasta allá que llegó la palabra de Dios, porque ellos llevaban el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el
mensaje de salvación para todas las naciones. Y a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo los había escogido para llevar el mensaje hasta aquellos lugares. Los había fortalecido, los había capacitado, les había hablado, el mismo Espíritu los había formado su carácter para llegar el mensaje. Ellos no se detuvieron, ellos llegaron hasta el fin. Y en esta porción de la Escritura miramos de que ahora ellos están contentos, están de aquellos lugares donde fuimos a llevar la palabra. Sí, ¿qué tal si vamos a visitarlos? Es un regocijo muy grande, ¿verdad? De ver a los hermanos que uno visitó y que les llegó la palabra de Dios y que están cobrando frutos. Ver cómo las personas están creciendo, están creyendo, tienen fe, tienen confianza, cómo el Evangelio llegó a sus vidas y llegó esa luz, los alumbró, cómo está cambiando su forma de ser, incluso cómo está cambiando su cultura ahora, porque ellos dieron toda su vida por llevar el mensaje de salvación a esas personas. Creo que es gratificante, una de las mayores cosas gratificantes que puede tener cualquier persona que lleve el mensaje de salvación, ya sea ustedes o los que lideran de alguna forma. Creo que todos los que están, yo pienso que el mayor gozo que puede haber, que puede experimentar un cristiano, no un líder, no un pastor, cualquier cristiano, el mejor deleite, lo más sabroso que puede disfrutar uno es ver que alguien que usted ha llevado el mensaje de salvación, lo ve usted que la palabra penetró su corazón y lo transformó. Yo pienso que no hay nada más hermoso, no hay nada que se compare a ver que hay alguien que usted invirtió su tiempo y que vea que esa persona está dando fruto, que el Espíritu Santo lo agarró y lo convenció de pecado y que se ve que está morando en esa persona. Pienso que no hay nada, no se puede comparar nada más hermoso que eso. Pablo ahora y Bernabé están diciendo que vamos a llevar el mensaje, vamos a visitar a los hermanos. Qué gozo, qué alegría sería eso. Y eso es algo que nosotros deberíamos de siempre pensar, ¿verdad? Que vamos a llevar el mensaje, unos se van a convertir, otros no se van a convertir, pero qué dicha, ¿verdad? Yo les he platicado de la persona que una vez estuvimos llevando el mensaje y por un tiempo se tuvo que ir a Tijuana, pero después me encontró en el equipo, hermano, ¿quién será ese? Dice, ¿no se acuerda de mí? Y se llamaba José Luis, también se llama José Luis. Soy José Luis, hermano, y anda un abrazo. Hola, ¿cómo estás? No, hermano, estoy bien sabroso, me había dicho desde antes y ya me bauticé. ¿Cómo que ya se bautizó? Sí, hermano, y mi esposa y mis hijos también, porque estaban trayendo mucho con sus hijos. Gloria a Dios, hermano, un gusto que le da a uno ver a esas personas. Porque sabemos que vale la pena dar una palabra de aliento, unas palabras, un tiempo a esas personas. Vale la pena, es algo gratificante para nosotros. Y dice que Pablo y Bernabé decidieron ir a ver cómo estaban aquellas personas. Dice el 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Qué triste situación de que estas personas habían ido, pero había uno que había desertado, Juan Marcos,
Y ahora, hermanos, esa situación, porque pues era su primo, a Bernabé de Juan Marcos, y si ¿sabe qué? Vamos, pero me quiero llevar a Juan Marcos. Y ya que Pablo pues tenía su carácter. Yo voy a ir con ese, el que nos dejó a medio camino, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Me imagino que le puso una regañadota a Pablo, a Bernabé. ¿Cómo crees que nos vamos a llevar a este? Si es un inútil, no nos sirvió, se regresó, se fue con su mamá, no quiso seguir la obra. Le habíamos encomendado un trabajo y no quiso, se retrocedió, se echó para atrás. Y eso causa, hermanos, una fricción en el ministerio. Porque Bernabé quería llevar a su primo, su sobrino, a llevarlo. Pero Pablo dice, no, con justa razón. Los dos tenían una razón ahí. Pero hubo un conflicto. Dice que hubo ahí un desacuerdo entre ellos. Dice que era como algo que se fue agravando más y más. Una palabra de tono alta. O sea, como que llegaron a ponerse los caracteres ahí enfrente. Pues yo lo quiero llevar, pues yo no lo quiero llevar. Pues a ver cómo nos arreglamos. No, pues tuvieron que tomar unas decisiones. Hermano, miren, es que Pablo, nosotros conocemos que Pablo tiene un carácter fuerte, amaba a los hermanos. A él le gustaba hacer nuevos discípulos, a él le gustaba llevar el mensaje, que las personas creyeran en el evangelio y pasarlo de la niñez a que sean adultos. Pablo era enérgico, tenía un carácter, ¿cómo le llaman? Un carácter muy fuerte, no sé si se le puede llamar un carácter colérico, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es un carácter colérico? Una persona recia, no en el mal sentido, porque estaba guiado por el Espíritu Santo, pero una persona colérica, que una persona que tiene bien puestas sus metas, que nadie los mueve, que si hay alguien que le estorbe, lo hace a un lado y sigue al blanco de nuestro Señor Jesucristo. Él no quería nada de estorbo. Si no me estorbas, a un lado. Yo lo que quiero es llevar el mensaje a donde lo tengo planeado. Así era Pablo. Y no quería estorbo, no quería nada que le limitara de llevar el mensaje, que era muy válido. Por otro lado, hermanos, tenemos a Bernabé, al cual se le decía, lo podemos ver en Hechos 4. En Hechos 4 nos dice cómo era Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre a Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Él tenía otro carácter, más flemático. Yo quisiera darle una nueva oportunidad a Juan Marcos. Pablo dice, nos estorbó, se regresó. ¿Cómo cree que nos va a estorbar para seguir, para ir para allá otra vez? ¿Qué tal si nos deja otra vez? Pero Bernabé dice que era el hijo de consolación. Yo prefiero, o sea, ¿qué tiene? O sea, vamos a darle una nueva oportunidad a este joven. Miren, los dos tenían razón. Eran diferentes caracteres. Pero Pablo estaba viendo la misión a donde tenía que llevar, pero Bernabé estaba viendo a las personas que Dios las iba a usar. Quizás estaba viendo los dones, los talentos, las habilidades que podía tener Juan Marcos. Y Pablo, Bernabé,
vamos a hacerlo todo despacio y el Señor va con nosotros. ¿Verdad? Ahora, claro que aquí nos está diciendo que Dios da permiso, ¿verdad?, para que haga esos desacuerdos. Pasan los desacuerdos, hay diferentes visiones, hay diferentes perspectivas, diferentes caracteres, porque imagínense, Pablo se va por un lado, Bernabé para otro lado. Cuando llegue Pablo a otra iglesia y Bernabé, ya se quedó, andamos enojados, tuvimos una pelea. Y que Bernabé llega acá con su sobrino. Es que Pablo se agarró por allá, por aquel lado y por acá, no nos hablamos. Ay, no, ¿verdad? Pues es un mal testimonio, ¿verdad? Somos hijos de Dios llevando el mensaje de la paz y enojados. No. Bueno, Dios permitió de alguna forma para que esas dos personas, dos grupos, salieran a llevar el mensaje de diferentes partes. Pero Bernabé le dio una oportunidad más a Juan Marcos. Creo que eso muchas veces pasa dentro de las iglesias, de que pasan esas situaciones donde hay desacuerdos a veces en los caracteres, ¿verdad? Y es normal, pero debemos de ser sabios, para poder contestar, para poder hablar. Dice en Proverbios 15:1, el pastor nos lo estaba diciendo la semana pasada, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mala palabra áspera hace subir el furor. Pablo no se guardaba nada, ¿verdad? Como ese, no se tapaba el buche. Lo que él pensaba lo decía, era correcto, o sea, hacía su forma de ser. Era una persona con ese carácter fuerte y edificaba a las demás personas y nos edifica a nosotros. Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto ahora. El Señor nos enseña, ¿verdad?, que debemos ser amables, que debemos de buscar la paz, la reconciliación. Y ellos lo quisieron. ¿Sabes qué? No coincidimos en lo mismo. Cada quien que agarre su lado y en paz, ¿verdad? Pero miramos de que lo que quería hacer Bernabé es darle una segunda oportunidad. Y me pregunto yo, ¿verdad?, ¿quién no ocupa una segunda oportunidad? ¿Quién no merece una segunda oportunidad? ¿Quién no quiere que vuelva esa confianza a nosotros que hemos defraudado a otra persona? Y es donde veo yo el carácter de Bernabé, que buscaba de darle una segunda oportunidad. Y creo que nosotros, hermanos, nosotros debemos de dar una segunda oportunidad a personas que nos han fallado, porque yo quisiera que también tuvieran esa confianza conmigo y que me dieran una segunda oportunidad, porque yo le he fallado a Dios varias veces. ¿Cuánto no le ha fallado usted a Dios? Y no quisiera que el Señor le diera una segunda oportunidad. Él es nuestro consolador, es el que nos puede ayudar. Pero hay alguien que les tendió su mano. Dice 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro se ocupó de alentar a Juan Marcos. Lo consideraba como su hijo espiritual. Recuerden que ahí es donde llegó Pedro cuando estaban orando por él. ¿Quién más, hermanos, puede dar la mano, puede dar una segunda oportunidad? Cuando el mismo Pedro rechazó a Jesús 3 veces, lo negó 3 veces.
¿Y cómo se sintió Pedro cuando supo que había negado a Jesús 3 veces? Lloró amargamente porque había desechado a Dios, lo había hecho a un lado. Qué triste, hermano, que esa persona, a Pedro, haya negado a Jesús. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llegó otra vez Jesús y buscó a Pedro. ¿Y qué es lo que le dijo cuando estaban desayunando? Pedro, ¿me amas? Creo que Pedro ni quería levantar los ojos, porque él sabía que una vez le había dicho que iba a dar su vida por él. El gallo nomás cantó 2 veces y lo negó 3 veces. Pedro, ¿me amas la segunda vez? Señor, tú sabes que te amo. La primera vez cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Le da esa palabra que quiere decir ágape, ese amor que solamente Dios tiene con el Hijo, que solamente el Hijo puede tener con Dios. Y Pablo no le contestó ágape, Pablo le contestó esta otra palabra que es fileo, te quiero entrañablemente. Traducido puede ser, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, te quiero. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? La segunda vez dijo, te quiero, Señor. La tercera vez dijo, ¿me amas? Perdón, la tercera vez dijo, Jesús le cambió la palabra, ¿me quieres? Simplemente te puedo querer, Señor, porque tú lo sabes todo. Humanamente te puedo querer, humanamente te puedo amar, no puedo tener otro amor. Tú me conoces, tú sabes que cuando yo te dije que te amaba y que iba a dar la vida por ti, Señor, te dejé, te traicioné, no pude dar mi palabra. Yo lo dije, pero no lo pude cumplir. Y se sintió triste y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Él recibió el perdón y la segunda oportunidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo pudo haber hecho lo mismo con Juan Marcos. Cuando Juan Marcos ocupaba una segunda oportunidad, dice, yo ya pasé por eso. Y yo sé que sí le fallaste a Dios, yo sé que sí fallaste en el ministerio, yo sé que sí fallaste y que fuiste quizá cobarde en esta parte, pero hay un Dios que te puede perdonar. Y yo lo conozco. Mira, yo te voy a alentar, yo te voy a ayudar a que llegues hasta el fin. Yo te voy a hacer una nueva persona, porque con Cristo todo lo podemos. Él fue el que lo alentó, Él fue el que lo siguió. Por eso dice, Él es Juan Marcos, es mi hijo, porque Él lo creó, Él lo anduvo ayudando a que pudiera sobrepasar esa situación cuando nadie creía en Él. ¿Qué diferencia es cuando pasa el tiempo? Y en Colosenses 4:10 porque cuando hay perdón, hermanos, cuando hay una segunda oportunidad, hermanos, vale la pena, porque siempre está el Señor ahí ayudándonos y perdonándonos. Vas a ver que al fin del tiempo, a los pocos años, va a haber un gran fruto por el perdón, por lo que podemos hacer con las demás personas. Yo sé que a veces es difícil, pero dice en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, dice Pablo, estando allá en la cárcel. Ahora Pablo, fíjense, el que no quería nada ahora con Juan Marcos, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, dice, recibirle. Y estando en la cárcel, Pablo ahora quiere recibir, quiere dar una carta
de recomendación, de que hay una persona que ha sido restablecida, hay una persona con credibilidad. Dijo Juan Marcos. Juan Marcos dice, porque ahora Pablo sabe que esa persona ha sido redimida, esa persona está cambiada totalmente. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que le dieran una segunda oportunidad? Valió la pena, hermanos. Filemón, mire lo que dice en la carta de Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Qué hermoso, hermano, cuando había una persona que fallaba, cuando había una persona que retrocedía, después, hermano, esa persona está entre los colaboradores ahora. Bendito Dios. Mire qué hermoso estas palabras en Filemón 1:24. Ya como en el año 65, 67 después de Cristo, Pablo ya está para ser muerto. Está en la cárcel, ya está para darles el tiro de gracia a Pablo. Y mira lo que escribe, qué hermoso. Procura, 2 Timoteo 4:9. 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. Cuando Pablo ya va a morir, hermanos, ocupo que traigas a Marcos, el que nos había dejado, que nos había tirado el barco, el que ya no quería seguir adelante, el que una vez fue inútil. Me es útil, dice. Ocupamos la segunda oportunidad. Ocupan que tengan misericordia de mí. Ocupamos tener misericordia a todos nosotros que le fallamos a Dios. Y Dios es rico en misericordia. Qué hermoso cuando uno ve esta situación. Ahora es útil para Dios. Ahora es útil para el ministerio. Ahora es útil para Bernabé. Es útil para Pablo. Es útil para Pedro. Es útil aún estando en la cárcel. Es útil. Bendito Dios, hermano, lo que pueda hacer una segunda oportunidad. Bendito Dios, el que hemos recibido un segundo perdón, el que el Señor ha venido y nos ha perdonado una vez más. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo con aquella persona que nos ha fallado? No sabemos lo que el Señor va a hacer. Quizás fallamos a Dios, no terminamos lo que el Señor nos pidió, bajamos la guardia, se acabaron las fuerzas. Dios da segundas oportunidades, hermanos. Cuando Dios mandó a Jonás de que llevara el mensaje, no quiso, se fue a otra parte. Pero dice que el Señor le habló por segunda vez para que llevara el mensaje. Le dio una segunda oportunidad. Marcos 1:1, el Evangelio. ¿Saben quién escribió el Evangelio de Marcos?
Juan Marcos. Aquel que había dejado a Pablo y a Bernabé en el camino. Aquel que por alguna situación no quisieron darle una segunda oportunidad. Aquel que se regresó para irse a su casa. Aquel que no pudo con la carga encomendada. Aquel que desertó del trabajo que se le había dado. Fue ayudado, fue restablecido, dio frutos, era útil para la obra de Dios. Era útil para Pedro, para Pablo, para Bernabé, para nosotros. Qué hermoso cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Qué fácil esas palabras, pero toda la experiencia que tuvo que pasar, altas y bajas. Se escucha muy fácil. Marcos, si lo vemos en la Biblia con cronología, fue el primer evangelio que se escribió. Marcos, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas extrajeron del evangelio de Marcos. ¿Vale la pena la segunda oportunidad? ¿Vale la pena que le demos una oportunidad a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquellos a los que por alguna razón nos pagaron mal? ¿Vale la pena que me den una oportunidad más? ¿Vale la pena? Dios está esperando a que uno simplemente se arrepiente, que ponga un corazón dispuesto para servirle. Y ahí es donde entramos nosotros también, para restablecerlo, para animarlos, para seguir adelante en la obra del Señor. Por eso, hermanos, si tú le has fallado a Dios, nunca es tarde. El Señor siempre está dispuesto a darte una segunda oportunidad. Vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Traen a Marcos porque me es útil en el ministerio. Bendito Dios, hermanos, que el que empezó la buena obra va a estar con nosotros hasta perfeccionarla, hasta el fin del día. El Señor no nos desecha. El Señor nos da una y otra oportunidad. Simplemente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos a orar. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias porque, Señor, aun cuando nadie creía en nosotros, aun cuando nosotros hemos defraudado, Señor, tú siempre nos das una segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque eres ese Dios de oportunidades en nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, porque aún sin merecerlo, Señor, porque te hemos quedado mal, Señor, en nuestro llamado, Señor, que tú nos has hecho. Nos has puesto trabajos, nos has alentado que sigamos adelante, Señor, pero hemos bajado la guardia, no hemos querido seguir caminando, Señor. Te hemos dejado el trabajo, Señor. Gracias porque tú sí, Señor, nos das una segunda oportunidad. Gracias, buen Padre, Dios Todopoderoso, porque aquí está una iglesia, Señor, a los cuales tú les has dado una segunda oportunidad. Gracias por enseñarnos, Señor, de que tú tuviste misericordia, Señor, y mandaste personas, Señor,
para que restablecieran a Juan Marcos, y es un ejemplo para nosotros, Señor. Si tú has hecho eso con ellos, sabemos, Señor, que tú lo estás haciendo con nosotros. Tú no cesas, Señor, de dar perdón. Tú no cesas, Padre Santo, de darnos una segunda oportunidad. Perdónanos si hemos sido como Jonás, Señor, pero queremos servirte. Capacítanos, Señor. Somos tus hijos, así como Pedro decía que Juan Marcos era su hijo. Así nosotros somos tus hijos, Señor, y sabemos que tú, Señor, eres el Dios de las segundas oportunidades. Ayúdanos, Padre Santo, a estar siempre comprometidos contigo para hacer, Padre Santo, tu obra, para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Señor, ayúdanos, aliéntanos, bendícenos, Señor. Señor, sin ti no somos nada. Úsanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a no fallarte otra vez más. Tú lo sabes todo. Tú sabes que nos conoces. Tú nos conoces y tú sabes, Señor, qué tanto te amamos. Señor, gracias por tu segunda oportunidad para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.